Cada día recibimos mensajes de todo tipo. Los mejores son los que hablan de amor, los que dan paz, los que brindan consuelo, los que llenan de esperanza. Los mensajeros. Mensajes que alimentan el alma. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a Los Mensajeros, un espacio en donde abrimos el corazón para escuchar mensajes que expandan la conciencia y donde exploramos caminos de sanación. El día de hoy tengo el gusto de conversar una vez más con Jus González, vidente y sanador espiritual, quien a través de su don ha acompañado a muchas personas en sus procesos de sanación y despertar de conciencia. En este episodio vamos a hablar sobre crecimiento espiritual, un camino profundo, personal y transformador. Quédense con nosotros, acompáñenos y prepárense para una conversación llena de profundidad, llena de luz, muy reveladora. Jus, gracias por estar una vez más con nosotros. Bienvenidos a Los Mensajeros nuevamente. Un placer, como siempre, Alfredo. Pues bueno, aquí estamos con un tema bastante difícil, yo siento, porque aunque se habla actualmente mucho sobre esto, pues es un tema que para muchos, digamos que el enfoque ha sido un poquito errado. Oh, sí, bueno, pues vas a abundar un poquito más en eso que acabas de decir, porque sí, siento que es un tema bastante interesante. Estamos empezando un año nuevo y siento que el año que terminó, para muchas personas, para mí sí fue un año de muchos retos, de mucho caos, complicado, pero también de muchísimo aprendizaje. Siento que el año pasado, en mi caso, fue de siembra y retos. Y siento que este año va a ser de cosechas y buenas oportunidades. Así es y estoy seguro que no nomás yo, seguramente muchísimas de las personas que van a tener la oportunidad de mirar este podcast, cuando lo miren, en donde lo miren, se van a identificar. Así que para empezar, bueno, primero quiero decir que Jus González ya ha estado con nosotros en otros episodios. Esta es la tercera vez que nos acompaña. Ya estuvo en la primera temporada, también en la segunda temporada, con temas diferentes al que vamos a tocar el día de hoy. Y para quienes estén interesados en conocerla un poquito más, dije que es vidente y así es vidente. Ya más adelante, durante este episodio, voy a compartir por ahí algunas cositas que hemos aprendido y que hemos vivido mi esposa y yo con ella, y que la verdad sí tiene un don muy desarrollado. Nos consta a mi esposa y a mí, y la menciono porque mi esposa me ayuda en este podcast también. Así que, pues, para quienes deseen conocer un poquito más, sobre todo en la primera entrevista de la primera temporada, ahí van a escuchar cómo ella desde pequeña se hizo consciente de sus dones, cómo después los apagó y cómo después se reactivaron otra vez. Muy interesante, ahí lo pueden mirar. Y también repito, la segunda temporada está otro episodio, otra entrevista interesante con ella. Se encuentra en Mexicali, Baja California, en la frontera, una de las ciudades, de hecho, de las más populares de la frontera que dividen o que comparten México y Estados Unidos. Allí es donde está ella, pero gracias a la tecnología, pues aquí estamos platicando virtualmente, y para llegar a donde tengamos que llegar, a donde el Padre quiera que sea visto este episodio, donde haya gente que necesite escuchar los mensajes y lo que nos vas a compartir el día de hoy. Así que para empezar, Yus, me gustaría, porque tú lo mencionaste hace unos instantes, sí, efectivamente, en la actualidad se habla muchísimo, mucho de despertar espiritual. ¿Qué significa para ti en palabras simples? Por favor. Difícil decirlo en palabras simples, pero voy a intentarlo, ¿ok? Eh, Aclaro una cosa, que esto es desde mi percepción, desde mi conocimiento, desde de la experiencia que tiene una servidora, pero no me considero poseedora de toda la verdad y están invitados a ser curiosos e investigar sobre el tema, ¿vale? Muy bien, eso primero que nada. Segundo, para el despertar espiritual es muy importante que nosotros conozcamos que no solamente, más bien reconozcamos que no solamente somos un ser espiritual, sino también somos un ser humano y estamos en este proceso para aún precisamente
para una vida humana, para un proceso humano. Y nuestro conocimiento espiritual lo que hace es hacernos la vida más pasadera, más ligera, más digerible, digámoslo así. Cuando nosotros reconocemos nuestros dones espirituales, nuestras capacidades espirituales, somos capaces de ver el panorama en 360 grados, de sentirlo, de vivirlo, de percibirlo y de tomar mejores decisiones al respecto. El ser una persona en un proceso espiritual no te exime de dolor, no te exime de pruebas y no te exime sobre todo de tu proceso humano. Tenemos que considerar que un proceso espiritual no es el escape de nuestra humanidad, sino la integración de un todo. ¿Vale? Ah, sí, qué padre, ¿no? La verdad, me gusta eso que dices, no es un escape y aparte, pues tampoco es algo sencillo, ¿eh? Tampoco es No. algo muy fácil. No, generalmente la mayoría de la gente que empieza dentro del proceso espiritual es como que, ok, yo ya estoy en otro nivel, yo ya no, o sea, es que yo ya no esto y ya no empiezan a dejar de conectar o de más bien de empatizar con su proceso humano. Y muchas veces nos vemos en el lastimoso momento en el que la persona ya no, no solamente no empatiza con su proceso humano, sino que lo rechaza. Entonces, es como que no, es que yo ya estoy en otro nivel y es que si yo pienso así y eso y manifiesto, ya no necesito trabajar, ya no necesito hacer esto, yo ya no necesito sufrir, ya no necesito comer, ya no necesito, ¿me entiendes? Y realmente tú sigues estando en un proceso humano, mientras tú sigas en este cuerpo, sigues estando en un proceso humano. Y tu espíritu siempre eres desde el momento en que iniciaste este proceso, desde el primer Akash, tú eres ese espíritu. Entonces, pero el proceso espiritual no es una escapatoria. Yo creo que en anteriores capítulos has hablado sobre la quinta dimensión, sí has hablado, ¿verdad? Y Hemos mucha tocado gente, muchos temas. sí, Ajá. entonces mucha gente piensa que para entrar a esa quinta tienes que salir de este proceso humano y realmente no. Tú puedes entrar a la quinta siendo humano, estando aquí en el presente. Es muy importante el aquí y el ahora y aprovechar el aquí y el ahora y sentir, saber y tener el control de tu proceso espiritual, conservando y respetando tu proceso humano. Entonces, cuando tú eres consciente y empiezas a crecer hacia adentro tanto como hacia afuera, todo se empieza a manifestar en tu vida de una manera mágica, ¿no? Empieza, aunque mucha gente diga ese pensamiento mágico no está tan padre y no está tan certero. Si bien el positivismo ha sido algo que han criticado mucho, que la gente piensa es como que, entonces si eres espiritual, eres de esas personas que piensa que nada más pensando le cae el dinero del cielo, nada más pensando se le acomodan las cosas y realmente no es así. Eh, sí, el pensamiento positivo va a implicar que tu vibración se eleve, pero un pensamiento positivo sin una frecuencia correcta, pues no va a producir absolutamente ningún cambio en tu vida. Entonces, la toma de conciencia tiene que venir acompañado precisamente de ese proceso espiritual, tiene que venir acompañado, perdón, de esa toma de conciencia. O sea, ser consciente de lo que estás pensando, ser consciente de lo que estás sintiendo, ser consciente de cuáles son tus cualidades espirituales, de tus capacidades, de tus dones, que todos los tenemos. Entonces, al momento de nosotros aceptar que todos tenemos dones espirituales, que todos tenemos la misma capacidad de manifestar, de ser la mejor versión de nosotros, en ese momento somos capaces de manifestar una mejor realidad. Entonces, sin escapar de tu humanidad. Y eso es súper importante, que nosotros comprendamos que no debemos de escapar de nuestra humanidad, ¿no? Entonces, parte del proceso humano es aceptar que seguimos en un proceso humano, o sea, El esa carne parte en de la nuestro tierra, sí. proceso Ujú. espiritual. Exacto, ajá, medio se revolvió, pero sí, eso. Sí, 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 sí. Ok, bueno, eso para lo de el despertar espiritual que hemos escuchado mucho últimamente en Ajá. todas partes. Ahora, desde tu experiencia, me gustaría que nos dijeras qué es realmente el crecimiento espiritual, que es el tema de este episodio, por favor. Sí, Una cosa es híjola. ser conscientes de nuestros dones, que somos seres espirituales, y ahora,
el crecimiento. Sí, ¿Cómo crecemos o qué señales tú has identificado más de que una persona realmente ha crecido espiritualmente o se ha hecho más consciente de su espiritualidad? el crecimiento espiritual, o más bien la forma más evidente de que tú estás en un proceso de crecimiento espiritual es que dejas de juzgar. Esa es la forma más evidente del crecimiento espiritual. Cuando tú eres consciente de que todos somos uno, de que todo lo que ves es un reflejo de ti mismo, de que todo lo que te molesta es algo que tienes que trabajar en ti mismo, de que todo lo que tú estás viendo si te molesta es porque algo tienes que hacer al respecto. Entonces, cuando tú estás en un proceso, en ese proceso real de crecimiento espiritual, no estás en ese proceso juicioso en el que dices, es que yo ya fui a meditación y eso no se hace y eso no se dice. Es que yo ya tomé ayahuasca y entonces tú eres pecador y tú eres inferior y tú no puedes. Entonces, cuando tú estás señalando, no estás en un verdadero proceso espiritual. ¿Sí? Estás en una alimentación constante de ego y nada más, ¿verdad? Pero cuando estamos en un proceso espiritual real, pues hasta incluso a esas personas las comprendemos, sabemos que están, que a lo mejor y pudieron irse por una situación errónea, por el lado equivocado y que a lo mejor y tomaron pues la solución errónea, ¿no? Hacia su propio proceso espiritual. No hay un proceso único, o sea, no puedo decir que las barras funcionan para todos, ni que la ayahuasca funciona para todos, ni que el sapito funciona para todos, no podemos decir que hay una sola solución porque somos seres distintos, con propósitos distintos, con dones distintos. Entonces, nosotros tenemos un único y personal proceso espiritual y hay que... pues ahora sí que investigarnos a nosotros mismos, conocernos a nosotros mismos, indagar dentro de nosotros mismos para descubrir nuestro camino correcto y perfecto, que va a ser el que nos haga sentir en paz, en tranquilidad y en unión con todo lo que hay a nuestro alrededor. Perfecto, ok. Mucha gente, y me ha tocado conversar con algunas personas, piensan que crecer espiritualmente es estar siempre en paz, tranquilo, siempre en modo zen, como que nada te afecta, como que estás siempre bien relajado. ¿Qué tan real es esto? Es demasiado irreal. Volvemos a que seguimos siendo humanos y ni un budista puede lograr eso, ¿ok? Entonces, ellos están luchando contra esas emociones y esos pensamientos, aún en el silencio, aún en la soledad, están luchando contra eso y están procurando mantenerse en el camino de la tranquilidad y de la paz y no siempre lo logran. Nos tocó acá hace bastantes años que vino una persona budista a dar aquí unas pláticas y demás, y no puedo decir nombres ni nada de eso, ¿verdad? Pero le hicieron una sesión de biomagnetismo y la persona estaba muy enferma. Entonces, un síntoma de paz y tranquilidad perdurable es la salud, ¿sí? Entonces, nosotros no podemos decir que somos poseedores de toda la paz y la tranquilidad si nosotros estamos enfermos. Nosotros no podemos decir que somos 100% conscientes o que tenemos un desarrollo espiritual a nivel gurú si seguimos enfermando. Entonces, mientras sigamos en pelea constante con nuestra humanidad, va a haber enfermedad, ¿no? Desde una gripe, un dolor de cabeza, etcétera, y creo que la mayoría lo seguimos teniendo, ¿no? Aunque sea leve, menos durable, menos perdurable, lo que sea. Entonces, volvemos a eso. El lado humano de la espiritualidad, que a mí me gusta mucho hablar desde ese punto. El lado humano de la espiritualidad es reconocer que seguimos siendo humanos y como humanos venimos a una experiencia sensorial, ¿sí? Y en esa experiencia sensorial, nuestros pensamientos y emociones influyen mucho. Y nuestros pensamientos y emociones nos dan la capacidad de crecer, de aprender, de superar. Y estamos como si estuviésemos en un videojuego pero con una máquina sensorial, ¿no? Que eres capaz de estar dentro del juego y sentir el olor, el sabor, la sensación, el calor, el frío y demás. Entonces, nunca jamás un videojuego ha superado la realidad precisamente por eso, porque somos sensoriales.
el espíritu no siente, ¿sí? Entonces, cuando nosotros decidimos a lo que a mí me han hecho ver, vuelvo a decirlo desde mi percepción, no poseo toda la verdad, investigue cada quien su forma de ver las cosas. Lo que me han hecho ver es que como espíritu nosotros decidimos venir a esta experiencia humana precisamente porque teníamos esa capacidad de sentir, de ver, de oler, de percibir y demás, y eso incluía que aceptáramos nuestros sentimientos, emociones y pensamientos que probablemente nos podían doler. Entonces, el dolor es proveniente precisamente de ese no control de nuestros pensamientos y emociones. El dolor no es duradero, no es de más de unos segundos. Sin embargo, nosotros hacemos que duela más o que persista más precisamente por la atención que le ponemos. Entonces, nuestros pensamientos y emociones influyen en qué tanto dolor y qué tanta enfermedad y qué tanto va a perdurar ese dolor en nuestro cuerpo, en nuestros sentimientos. Entonces, eso es lo que venimos a aprender nosotros y esta es la parte humana de la espiritualidad, ¿ves? Nosotros seguimos siendo humanos y elegimos ser humanos por esto, ¿no? Y parte de esta experiencia sensorial es la que nos hace constantemente superarnos en nivel humano y en nivel espiritual. O sea, nosotros elegimos esta experiencia para llegar a otro nivel también espiritual. ¿Sí? Entonces, nosotros como espíritu tenemos ciertos conocimientos, pero nosotros elegimos esta experiencia porque dijimos, ay, qué padre ha de ser sentir y oler y esto y el otro. Y dices, bueno, sí, pero a lo mejor te duele, pues no importa, pero y todo lo bueno, ¿ves? Y probar el chocolate y probar la mermelada y probar la salecita y probar lo picoso. Y, o sea, el de repente, ay, y oler el mar y ver el amanecer y sentir el calorcito del sol. Entonces ves lo positivo y dices, ah, caray, pues tiene padre también ser humano, ¿no? Entonces nosotros elegimos esta experiencia precisamente por todos esos beneficios, pero sabíamos que tenía también esa otra parte, ¿no? Que lo sensorial también nos va a permitir sentir el dolor. Y de repente, como humanos, sin recordar nuestra espiritualidad, no vamos a tener tanto control de ello. Pero lo que nos va a permitir nosotros recordar nuestros dones espirituales es precisamente poder acortar nuestro sufrimiento, acelerar el proceso de aprendizaje para que nosotros nos hagamos un tanto más pasajero este proceso doloroso, ¿no? Que sea la toma de conciencia, que sea el aprendizaje de nuestros dones, el crecimiento de nuestras capacidades y la evolución de nuestro coeficiente y de nuestro nivel de conciencia y de todo lo demás que venimos a aprender aquí. Cada uno tenemos un proceso de aprendizaje distinto. Me imagino que en tu camino has encontrado personas que de repente empiezan a ser conscientes de sus dones, ser conscientes de que somos seres espirituales viviendo experiencias terrenales, experiencias carnales, pero también me imagino que muchas personas se han alejado de este camino. Ya cuando lo descubren y no deciden quedarse porque prefieren lo cómodo, ¿sabes que no? Bueno, tenemos el libre albedrío, eliges quedarte como estabas o eliges realmente evolucionar espiritualmente. Porque sanar duele, pero quedarnos igual duele Igual más. duele, igual Ujú. duele, sí, sí, sí. Te voy a decir algo bien curioso. Yo he conocido, bueno, primero, todas las personas que han venido con una servidora ya tienen un despertar espiritual. Hasta ahorita no he conocido una excepción a la regla en que llegue sin absolutamente de nada de crecimiento espiritual. Han llegado conmigo personas que no son conscientes de, ¿sí? Pero que si yo les digo, ok, estás sintiendo esto, estás percibiendo esto, estás soñando esto, me dicen, sí, ¿cómo sabes? Ah, ok, estás en tu despertar, ¿no? Y me dicen, ¿es en serio? Pero yo no creo en nada de esto. Es que no necesitas creer. Eres un ser espiritual dentro de una experiencia humana y obviamente tu humanidad no te permite creer esto, ¿no? Y también he conocido personas que su experiencia o si tú ves su carga o su conocimiento, etcétera, es muy grande, ¿sí? Como espíritu. Tú ves personas que tienen mucho, mucho conocimiento, pero el ego no les permite evolucionarlo, ¿sí? Entonces hay personas que saben más que yo, que pueden hacer más que yo, que pueden llegar a más personas que yo y todo, sin embargo, la voz del ego es más fuerte.
Y lo primero que hacen conmigo es, pero yo estudié más que tú, pero yo sé más que tú, pero yo viví más experiencias que tú, pero sí. Y les digo, está bien. Y entonces, ¿por qué eres infeliz? ¿No? Entonces, ¿por qué sigues estancada? No entiendo si yo soy tan buena, si yo, ¿me entiendes? Pero el que tú estés estancado dentro del ego, que no permita que tú dejes no solamente de juzgar a los demás, sino de juzgar como humano, de no comprender, pues no te permite sanar, no te permite liberar, no te permite obtener las mieles del crecimiento espiritual, ¿ves? Porque el crecimiento espiritual definitivamente, mientras tú más vas evolucionando, es algo impresionante cómo los caminos se van abriendo a tu caminar. Se te va guiando hacia donde tienes que ir. Y no hablo siempre porque la mayoría de la gente piensa que solamente es el dinero. No, llegan las personas correctas, las situaciones correctas, llega la tranquilidad verdadera, llega la alegría verdadera, llega el amor verdadero, llega el sentir que estás haciendo lo que debes de hacer, esa satisfacción, las oportunidades, los socios, las personas, ¿me entiendes? Entonces empieza a darse todo. Y, y no siempre es haciendo todo lo espiritual, ¿ves? Porque yo conozco personas dentro de su evolución espiritual que no están haciendo nada espiritual, ¿sí? Sin embargo, tienen un crecimiento espiritual maravilloso. Y lo que están logrando precisamente es esa tranquilidad, esa paz, esa felicidad, toparse con las personas correctas, con las situaciones correctas, tener el control de su vida, de su gestión mental, de su gestión emocional. Entonces, y no están haciendo nada espiritual y eso no las hace menos espirituales, simplemente hace que estén en concordancia con ese crecimiento y con esa conciencia. No tienes que, aunque mucha gente piense así, no tienes que seguir o mostrarle al mundo que estás sobre un camino espiritual para que te crean o para que el universo te crea. Es que nadie necesita creértelo, necesitas creértelo tú. Ni estarse comparando con nadie tampoco, ¿no? Exacto. Entonces, a mí muchas personas han llegado a decirme, oye, ellos, ¿y tú por qué no eres famosa? Y yo, pues porque no ha estado en mi interés y en mi importancia hacerlo. Y si lo llego a hacer, va a ser porque Dios quiere que lo sea, porque el universo quiere que lo sea, porque mis seres de luz quieren que lo sea. Pero si no lo llego a hacer es porque no es así, ¿ves? Y porque llegar de poco a poco va a ser mi camino y porque llegar a las personas correctas y a ese mínimo de personas que quiere hacerlo de esta manera que no es escapando, pues así va a ser, ¿no? Pero no no tiene que ser todo como la sociedad dice que tiene que ser, ¿ves? Lo que nos obstaculiza mucho es o eres humano o eres espiritual, eso piensa la gente. Entonces, y si eres espiritual, pues tus ondas espirituales, o sea, solamente publica sobre lo espiritual, no publiques sobre lo material, no publiques una foto con bolsas, ni con compras, ni con viajes, porque tú eres espiritual, que no, ¿no? Y cuando eres una persona sumamente humana, no, eso no te exime de ser espiritual, puede serlo, puede ser ambas, más bien debe ser ambas, debes de Equilibrar. conectar y equilibrar ambas Ujú. cosas y hacer no aquello que la gente vaya a calificar como bueno o no, es aquello que te haga sentir a ti. Que es algo que la No, gente suele hacer mucho, ¿no? Guiar su vida por el deber ser, que mencionabas hace también unos días, una conversación que tuvimos muy interesante. El debo hacer esto, debo hacer aquello, y a veces nos reprimimos de hacer tal o cual cosa por el que dirán. No es que debo hacer exacto. esto, es que cómo van a mirar, es que qué van a pensar, es que esto es el otro. Y estás siendo incongruente contigo mismo. Hablemos de incongruencia y con esto a lo mejor me meto en camisa de 11 varas, ¿no? ¿Cuántas personas religiosas conocemos que publican la Virgen, Jesucristo, San Judito, etcétera? Y pues a lo mejor y no, y en persona no coincide, ¿no? Con esas publicaciones, con esa forma de ver la vida. Y no voy a hablar de específicas situaciones porque yo sé que a lo mejor se van a sentir juzgados y no es mi intención. Pisarías muchos callos. Sí, sí, no es mi intención. Mi intención es que sepan que,
que la espiritualidad no es publicar 100% cosas de seres de luz, de oraciones, de todo eso. No es eso la espiritualidad, ¿sí? La espiritualidad es estar en paz contigo y el mundo. Entonces, cuando tú estás en ese camino espiritual, tú conectas más con la gente, empatizas más con la gente, respetas más el proceso individual de la gente. Y cada quien tiene su proceso y hay que conocer que si una persona está equivocándose constantemente, bueno, pues está en esa parte inicial del proceso en la que cometemos errores, en la que todavía no descubrimos quiénes somos y a qué venimos. Y estamos cometiendo errores y todos pasamos por esa etapa. Todos nos equivocamos, todos fracasamos en algo, todos cometimos errores. Entonces, que nosotros es que algunos estemos en otra parte del camino no nos hace mejores, simplemente estamos en otra parte del proceso. Entonces, no podemos juzgar, sí podemos darnos cuenta y trabajar. Es como como dice el dicho, ¿no? Cuando veas la barba de tu vecino, algo así, ¿no? ¿Cómo era? Cuando veas, sí, sí. Las barbas de tu Bueno, vecino, algo diría así. la idea es Pon esa, las tuyas, Chapulín. pon las tuyas a A remojar, remojar, algo ¿no? así, ¿no? Cuando veas las barbas del vecino No cortar, pon me las tuyas a fijo. remojar. La idea es Algo esa. así. Diría el La idea Chapulín es esa, Colorado, ¿no? La idea es esa. Sí, fíjate que es algo ahorita que así. estás platicando hace unos minutos atrás, me vino mucho a la mente algo que en un principio a mí me dijeron constantemente varias personas. Las personas, o sea, de escucha con el corazón, escucha con el corazón. Y yo no entendía bien, o sea, qué se refería con escucha con el corazón. O sea, hasta de repente, no sé en qué momento, me cayó el 20, ya entendí que es escuchar con el corazón. Y hace poquito en una meditación, de esas veces que logré entrar profundamente, recibí eso de no solamente escuchas con el corazón, también mira con el corazón a todos y todo. Escucha y mira con el corazón. Es, es Perdón. exacto. Es Ajá. exacto eso precisamente. No, 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 dale, 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 dale. Es que Sí. estoy sintiendo la energía aquí. Tú dale, tú dale, tú Ok, dale, tú dale. Eso y empecé esto a sentir así, mira. sí, ok. Así. Y esto lo digo porque me cayó el 20 de escuchar con el corazón y mirar con el corazón, porque sí, hace rato tú mencionabas también algo tú similar. En este proceso, yo no tengo tantos años como tú dentro de ser consciente de esto, apenas estoy empezando, yo estoy en pañales prácticamente, pero sí me ha tocado conocer a varias personas que toda su vida han estado dentro de alguna religión, dentro de algún credo, o que se dedican a hacer muchas prácticas espirituales de X índole, ¿ok? Pero te das cuenta que son muy mentales, usan mucho su mente. Y digo, a lo mejor mi ego está hablando aquí, pero digo que ¿por qué estas personas siguen siendo lo mismo? Lo siento como si se hubieran estancado. Digo, y sin embargo no están viendo las cosas como yo las veo. O sea, les comento algo y siento que me están juzgando. Dije, y me cayó el 20 también hace poquito. Ya sé qué pasa. Ellos están usando mucho su mente. Y en mi caso, yo ya aprendí no lo hago todo el tiempo, pero dije, ya aprendí o siento que aprendí a escuchar y mirar con el corazón, con amor, con misericordia, con compasión, a Sí. todos y a todo. E inclúyete a ti porque a veces incluimos a todo el mundo menos a nosotros mismos y porque yo caí en ese error, ¿eh? O sea, de ser como muy empática, muy respetuosa, muy amorosa al respecto, pero con todo el mundo y a veces permitía que conmigo no lo fueran, ¿ves? Entonces, dentro de tu proceso espiritual, es válido, aunque mucha gente piensa que por si ya eres terapeuta, si ya estás en este mundo, si ya todo, tú ya no te puedes defender, tú ya no te puedes enojar, tú ya no, o sea, y tú ya no te puedes enfermar, y te quedas como que espérate, espérate, o sea, volvemos a que vamos a ver el lado humano de la espiritualidad, ¿no? Seguimos enojándonos, nos sigue molestando y el ego nos va a seguir dando lata hasta el final de nuestros días porque no es algo que se elimine, es algo que se trabaja, que se educa. Entonces, y como dices tú, de repente conoces a personas que a lo mejor llevan más procesos y llevan más, volvemos a lo que te digo, yo he recibido personas que tienen a lo mejor más estudio que yo, más experiencia que yo, más años, más todo, ¿no? Y aclaro en este punto porque lo escribí todo. Podrás decir que estás en pañales en esta vida, corazón. No estás en pañales, ¿vale? Entonces, eso primero, entiéndelo, ¿ok? No es, quiere decir, si tú estás en un nivel evolutivo a conciencia, eh,
pues no nada más tomes en cuenta esta vida. Acuérdate que no es nada más esta, ¿vale? Check, Eso ya lo primero. marqué. Ok. Sí, entonces eso es súper importante. Entonces, y cada uno de nosotros venimos a ese proceso de aprendizaje, de reconocimiento, de autorreconocimiento, que es el más importante. Y no todo el mundo está listo para soltar esa parte egoica, esa parte juiciosa, ¿ves? Y muchas de las doctrinas, de las prácticas y demás, elevan y alimentan mucho el ego, ¿sí? O sea, muchas de las prácticas, desde el momento que llegas, y hay muchas personas que se dedican a esto, que ya lo vienen haciendo así por mucho tiempo y por enseñanza de otros, que desde que llegas dicen, qué bueno que te decidiste, hace mucho que te estábamos esperando. Ya desde cuándo era tu momento y hasta ahorita vienes, ¿me entiendes? Pero eso se lo dicen a todos, ¿no? Y tú, una persona tan importante para este proceso de la tierra, de la madre tierra, tú te estábamos esperando, los hermanitos dicen que te diga que tú es, ¿me entiendes? Y es ese tipo de proceso y ese tipo de diálogo, perdónenme, espero no hacer sentir mal absolutamente a nadie, este, pues de repente nos engaña, de repente nos eleva egoicamente a un nivel que nuestra espiritualidad en vez de acrecentarse se reduce y nuestra humanidad y nuestra mentalidad posee, ¿no? Esa idea. ¿Y qué dice? Es que a mí me dijeron que fui la Virgen María en otra vida. Y es que a mí me dijeron que fui Jesucristo. Y es que a mí me dijeron que fui el rey Salomón. Y es que a mí me dijeron que fui un rey egipcio. Y es que a mí me dijeron que fui un guerrero esto y esto otro. Y luego después fui la emperatriz. Y así, ¿no? ¿Y cuántos Jesucristos? Y la verdad, yo he conocido varias Vírgenes Marías y Jesucristos y reyes y reinas y emperatrices. He conocido varias. Entonces, que dicen que son la misma persona que me dijo otra persona. Entonces, no es que ponga, que diga, no, nadie lo fue, no, ¿verdad? Pero sí hay que, pues, tomar más conciencia, bajarnos de esa, no sé, multidimensionalidad espiritual en la que no estamos teniendo un crecimiento consciente, ¿sí? Hay cosas que no necesitamos saber y que saberlas nos hace peores como personas y volvemos a que seguimos estando en un proceso humano, ¿no? Entonces, por eso vinimos con la memoria borrada. Por eso es que no teníamos que saber ciertas cosas, porque nosotros teníamos que venir a descubrir solamente nuestros dones y capacidades, no recordar nuestras vidas, lo que hicimos, lo que nos equivocamos y demás. ¿Por qué? Porque el juicio o el ego nos iban a comer. Ujú. ¿Ves? Entonces, si venimos nosotros con todas esas memorias borradas, ¿por qué la obsesión de, a mí, por ejemplo, me piden mucho la lectura de registros acáchicos y es algo que yo no recomiendo el 100% del tiempo. O sea, la mayoría de las veces yo les hago muchas preguntas y se quedan como que qué sangrona. O sea, entonces no hay saber. Y para mí, ¿por qué? Porque para mí no es lo ideal ni tan importante conocer, ¿sí? Entonces, si tu espíritu necesita que tú recuerdes algo de tu otra vida, lo va a decir y va a buscar la manera de hacértelo recordar focalmente, sin necesidad de que tú forces nada, ¿sí? Cuando has venido a terapia conmigo en bioética, te has dado cuenta. Yo hago una mezcla de varias terapias y tu espíritu dice cuándo quieres saber algo de otra vida y me dice cuánto es correcto saber y cuánto no necesitas saber. ¿Sí? Sí, perdón que te interrumpa, pero aquí sí voy a comentar algo que ocurrió hace unos meses que cuando hicimos la segunda entrevista, de hecho, que fuimos a Mexicali, mi esposa y yo, y recuerdo que te pedí que leyeras la palma de mi mano cuando estábamos comiendo. Recuerdo que Ajá. pedí y empezaste a decirme unas cosas, pero de repente ocurrió algo ahí donde estábamos. Estabas con Pepe, tu novio, estábamos los cuatro, tú, él, mi esposa y yo.
Y ya me has dicho que no te gusta hacer lectura de la palma de la mano, pero aún así yo te pedí si podías Ujú. leerme. No fue mucho lo que me dijiste, pero sí de repente dijiste, tu actitud fue como de ya, y mi esposa miró algo que pasó también a un Y lado luego se tuyo, empezó a mover. sí, en tu oído, y en ese momento yo supe, ok, no necesito Ya saber terminó. más. Ya no, Exacto. no necesitaba Y saber, es y bien eso lo increíble. menciono por lo que dijiste ahorita, que hay cosas que no necesitamos, o y yo lo que le dije a mi esposa, le digo, o no necesitaba saber eso que estaba por salir, o simplemente no es el momento de que me diga más. Eso, eso hay que respetar nuestro proceso evolutivo. Y a veces podemos tomar 1000 cursos y no entender ni uno, o entender uno, dos, tres. Y 10 años después empiezas a recordar y vuelves a tomar un curso y dices, ay, esta vez sí lo entendí. Y esta vez, y de repente tomas el curso y empiezan a pasar cosas a tu alrededor y demás. A mí me pasa mucho que se me mueven partes de la cara, ¿no? Porque esta parte de aquí, a lo mejor no lo ves, pero a mí me empieza a mover la nariz como la brujita de la serie. La nariz se me empieza a mover y me empieza a dar haz de cuenta como un gorgoreo por todo por dentro cuando estoy canalizando. Y porque el olfato tiene mucho que ver con tu intuición. Entonces, pero la oreja, cuando yo empiezo a recibir mensaje auditivo, empieza a moverse, empieza a hacer así. Tuc, 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 Mi tuc. esposa lo Entonces, miró, yo no miré, pero ajá, mi y esposa sí empezó lo a temblar miró. mi oreja Sí, y se puso ajá, caliente, caliente, así como que espérate, espérate, párale, sí. párale. Y yo, espérate, ok, está bien, le paro. Entonces, precisamente por eso, porque nosotros venimos a esta fase, a este momento, con este cuerpo, con esta vida, con estas funciones, con estas capacidades, porque teníamos un propósito específico, ¿sí? Entonces, si tú, por ejemplo, lo voy a poner con animalitos, si tú en otra vida fuiste chango y en esta vida fuiste pez, a ti no te va a frustrar recordar que antes trepabas árboles y Mm, podías sentir el aire y que ahora eres pez y a lo mejor, y si es al revés, siendo chango y recordando que eras pez y dices, ¿y por qué ahora no puedo nadar? ¿Y por qué ahora no puedo respirar bajo el agua? ¿Y por qué? Entonces voy a desarrollar mis dones para, o sea, ¿y qué pasa? Que puedes morir en ese proceso, en esa investigación o en esa terquedad de querer recordar dones que tuviste, que viviste, que percibiste o que sentiste en otra vida. Y si no los traes a esta vida, por algo es, ¿sí? Entonces, generalmente, de repente, el que nosotros tengamos cierta información, no siempre y la mayoría de las veces nos va a funcionar para esta vida, sobre todo si lo olvidamos. Ojo, porque hay muchas personas que recuerdan sus vidas anteriores a la perfección y que siguen teniendo sus dones. Entonces, si los sigues teniendo y si los sigues recordando, es porque es importante para este propósito. Pero si tú quieres forzar algo, lo único que vas a lograr es frustrarte, ¿sí? Y es de repente inclusive enfermarte mentalmente. ¿Por qué? Porque si tú empiezas a ver, vamos a ver muchas cosas, no quiero hablar en específico de ciertas situaciones, pero hay muchas cosas que no debemos saber porque no fueron tan bonitas como nosotros creemos, como el inicio del mundo, como muchas de las anteriores vidas, como algunas situaciones kármicas que venimos a pagar y que tú dices, si yo no recuerdo, ¿por qué tengo que pagar por esto? Entonces, la razón y el por qué no te va a hacer sentir mejor, ¿sí? Ni te va a evitar el dolor. Lo que tiene que ser, tiene que ser. Y volvemos al tema que en la sesión hablamos, la certeza, ¿no? Cuando empiezas a ver con certeza absoluta que todo es correcto y perfecto, te liberas de la autopresión por la perfección, ¿sí? Por la evolución forzada. No tenemos que llegar a ser al nivel de o como quién, ¿no? Porque a lo mejor los budistas quieren ser como Buda y los cristianos quieren ser como Jesucristo y así sucesivamente. Sin embargo, cada uno tenemos una misión distinta y no todos venimos a ser Jesucristo, ni todos venimos a ser Budas.
¿sí? Entonces tenemos que comprender que la toma de conciencia va a la par del crecimiento humano y el crecimiento espiritual, o sea, juntos. ¿Qué tú puedes lograr reconociendo lo que eres tú como espíritu y lo que puedes, los poderes, dones que tú tienes como espíritu dentro de este cuerpo humano, en tu individualidad, ¿no? Entonces, lo que yo puedo lograr y lo que tú puedes lograr es muy distinto. Y tenemos que respetar ese proceso y volvemos a que eso no me hace mejor que nadie, ni menor que nadie. Entonces, por ejemplo, hablando de la numerología, ¿no? Mucha gente puede decir, es que yo soy un 1, y es que yo soy un 11, y es que yo soy un 9. Y me acuerdo que una vez en un curso de numerología me dijeron, ¿y tú qué eres, Jus? Y yo soy un 4. Y me dicen, un 4, Jus. ¿No serás un 22 y que se convierte? Y yo, no, soy un 4. Y me dicen, no, es que no puede ser. Sí, soy un 4. Me dicen, pero tendrás que no sé qué. Y yo, no, o sea, y esto referente a la gente que sabe numerología sabrá por qué. Porque la gente que estudió conmigo numerología se decepcionó de que yo fuera un 4, ¿no? Entonces, principalmente porque la mayoría de los 4 venimos a sufrir, venimos a aprender, venimos a pagar, ¿me entiendes? Entonces, sí se puede lograr, pero se tienen que hacer contratos y se tiene que hacer revisión y se tiene que, o sea, de repente reforma. Todo se puede corregir, ojo con esto, ¿no? Todo puedes tú reformular tu contrato, puedes dialogar y puedes negociar, porque sabes que el concilio kármico es bondadoso también. Los seres de luz te van a apoyar, te van a ayudar si estás abierto a recibir la ayuda. Y puedes tener un proceso evolutivo que no voy a decirte que no vas a pagar tus karmas, porque lamentablemente tus karmas los tienes que pagar, sí o sí, ¿no? Pero que sí puedes negociar pagarlos de una manera más amorosa. Y si puedes hacer, o sea, si tú dices, ok, yo hice tal, 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 o lo que hice, que no recuerdo, lo que sea, ¿y cómo puedo pagarlos de otra manera? ¿No? Porque ya Oye, ahorita Yus, ya, perdón, ahorita se me viene a la mente de las personas que son conscientes, que empiezan su despertar espiritual y empiezan a crecer, pero de repente empiezan las dudas, empieza la incertidumbre, empiezan los temores y sienten como que dieron paso hacia atrás. ¿Qué les dirías a esas personas que nos están escuchando, que van a escuchar y que sienten que, ok, yo es que yo estaba percibiendo esto, es que yo ya veía esto, es que yo sentía que estaba avanzando, pero de repente me llegaron dudas, miedos, incertidumbres y como que quise a hacerme a un lado o dejar todo definitivamente? ¿Qué le dirías a esas personas para, de alguna manera, ayudarles a que entiendan que es parte del proceso? sí, Es duro, justo, es sí, difícil. es muy, muy duro. Justo antes de aparecer el arco iris estaba lloviendo. Y justo antes de estar lloviendo estaba nublado. Pero antes de estar nublado, alguna vez estuvo soleado. Nosotros somos como las fases, ¿no? Del día y la noche. Tenemos momentos oscuros y momentos de luz. Tenemos que aceptar esas partes oscuras también como parte importante de nuestro crecimiento, de nuestra evolución. La luz del día no puede llegar, o sea, ese proceso no puede darse sin antes pasar la noche. No podemos brincarnos ese proceso, vaya. Pues cuando es de noche tenemos que dormir y regenerar permitir que nuestro cuerpo regenere, permitir que nuestro cuerpo descanse. Bueno, igual pasa a nivel espiritual. Nosotros vamos a tener un proceso siempre y a veces repetitivo, un proceso oscuro en el que nosotros, el cuerpo, la mente, el espíritu, nos insta a ir hacia adentro, a tener ese camino interno para descubrir la luz y para empezar de nuevo del uno para adelante como lo estamos haciendo en este año. Precisamente en numerología el año pasado fue un año 9, que es el fin de un proceso.
de un proceso que cuando llegamos a un 9, si ustedes tienen un poquito de conocimiento de tarot, si se fijan, un 9, un 10, son procesos dolorosos, son procesos difíciles, son procesos de muchos retos, son procesos de aprendizaje, de crecimiento, de soltar, de liberar. Entonces estamos empezando un año uno que es año de nuevos comienzos, de reinventarte, de reencontrarte, de encontrar esa situación por la que vienes a este proceso, ese propósito divino, de encontrar, descubrir y potencializar tus dones. Entonces, todos pasamos por un proceso doloroso. Puedo decir, sin ánimos de generalizar, pero es que la realidad es que el universo pasó por este giro fuerte en el que veníamos de un proceso doloroso para el mundo, para la Tierra y para el universo, en el que pasaron varios procesos estelares y no solamente terrenales que fueron dolorosos. Entonces, y en esos procesos que vivimos transformaciones aceleradas, ¿no? Estos últimos 9 ciclos fueron procesos fuertes y vivimos muchas cosas que otras generaciones no lo van a vivir, ¿sí? Entonces, somos nosotros personas fuertes, somos personas resistentes y somos personas con dones y capacidades que si no las hemos descubierto, las vamos a descubrir en este proceso, en este nuevo inicio. ¿Por qué? Porque si sobrevivimos a todos esos procesos drásticos y fuertes es precisamente porque somos parte de esta nueva evolución. Y en esta nueva evolución viene un cambio y ese cambio y el más importante que a mí me lo han hecho ver últimamente mucho es transformar la fe en certeza absoluta, ¿sí? Porque la fe, y te lo platicaba a ti en sesión, la fe te reta, ¿sí? La fe, el que tú digas, es que, nada más contéstenme esta pregunta, ¿cuántas personas de fe conocen extremadamente felices y abundantes? ¿No? Entonces, eso primero, ¿no? Pero ya así lo pienses y todo, a lo mejor y sí conoces alguna, pero son las que menos. La mayoría de las veces una persona que constantemente dice, es que yo tengo fe de que voy a llegar a fin de mes, es que yo tengo fe de que se va a aliviar, es que yo tengo fe de que voy a conseguir trabajo, es que tengo fe de que voy a, ¿me entiendes? Pero generalmente esa fe te va a retar. Y ojo, no es porque la fe sea mala, sino porque nuestro concepto de fe está erróneo, ¿sí? Entonces, la fe es precisamente la capacidad de ver aún cuando todavía no está. Entonces, por eso hay que transformar la fe en certeza absoluta. ¿Sí? La certeza absoluta es cuando tú sabes que va a llegar, aunque todavía no lo veas. ¿Sí? Que tú sabes que todo lo que está ocurriendo porque debe de ocurrir, porque algo tenemos que aprender de esto, porque de esto vamos a evolucionar, porque de esto vamos a aprender, porque de esto vamos a crecer. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros tenemos certeza absoluta, soltamos el miedo y la necesidad, ¿sí? Que es precisamente la que nos hace sufrir, la que nos hace trabarnos, la que nos hace sentir que estamos atorados. Entonces, hay que convertir esa fe en certeza absoluta, porque seguimos siendo humanos que dicen ver para creer, ¿verdad? Entonces, la mayoría de los seres, aún muy espirituales, te piden pruebas para creer, ¿sí? Entonces, la fe, ¿qué pasa? La palabra como tal perdió valor, no porque no tenga valor alguno, sino porque no conocemos el concepto real y no lo aceptamos, ¿sí? Entonces, al momento que nosotros vimos que la fe cometió o las religiones o las creencias están llenas de hipocresía, están llenas de situaciones pecaminosas, están llenas, entonces en ese momento dejamos de creer en la fe, ¿sí? Cuando vemos pobreza, vemos abuso, vemos violencia, vemos etcétera, disminuimos esa creencia sobre la fe. Entonces, hay que entonces hacer esa transformación
si ya no puedes creer en la fe y el concepto de fe para sanarlo, para limpiarlo, para purificarlo, necesitas tener un coco wash bien grande, unas muchas sesiones de terapia, entonces convierte eso en certeza absoluta. Y la certeza absoluta es precisamente eso, la aceptación de que todo es correcto y perfecto, la satisfacción de que todo va a llegar, o sea, que de la noche va a salir el amanecer. O sea, cuando tú ves la noche llegar, no piensas, ay, ya no va a amanecer nunca más, ya se acabó todo, ¿verdad que no? O sea, tú tienes certeza absoluta de que va a amanecer, ¿sí? Y si empieza a Ujú. llover, tú no piensas, ah, ya va a llover, nos vamos a inundar, nos vamos a ahogar. No, tú sabes que va a dejar de llover, ¿sí? Entonces, cuando tú, vamos a poner ese mismo concepto, si llega la noche y dices, yo tengo fe de que amanezca, se oye diferente a tengo certeza de que va a amanecer. Muy diferente. Se oye diferente, ¿verdad? Sí. Bueno, así es nuestra vida y nuestro camino espiritual. Hay que tener certeza absoluta de que todo lo que está ocurriendo, si no es como quisiéramos que ocurriera, certeza absoluta de que esto es correcto y perfecto y está ocurriendo para tu evolución. Y va a terminar. Esto es parte del proceso, únicamente parte del proceso y no te define como persona. ¿Te equivocaste? No pasa nada. ¿Te estás sintiendo mal? No pasa nada. ¿Sí? Escucha tus sentimientos, escucha tu proceso, escúchate a ti mismo, compréndete, entiéndete e incluso ten una plática contigo mismo, porque a veces lo que necesitamos es ser escuchados y somos muy malos para escucharnos a nosotros mismos. Entonces, hay que tener ese diálogo interno para con nosotros mismos lo más seguido posible y permitirnos también sentir y permitirnos también llorar y permitirnos esa parte del proceso como parte importante de nuestro crecimiento. Si tú te saltas la lluvia, no vas a ver el arco iris, ¿sí? Sí, sí, además eso, no será muy fieles a nosotros mismos y Ujú, actuar de acuerdo a lo que sentimos, lo que nos hace sentir bien, porque luego actuamos y hablamos de acuerdo a lo que va a hacer sentir bien a fulano, mengano y sutano, ujú, aunque a nosotros nos ujú. haga sentir mal. O sea, Sí, habla tu boca, habla tu mente, pero tu corazón. sí. Y es comprender que a veces no, las personas no van a hacer lo que nosotros querramos que sea, ¿ves? Volvemos a que cada quien está viviendo su parte del proceso y estamos en partes distintas, aunque la humanidad como tal está en un proceso en un proceso evolutivo muy importante en el que somos en este momento o vamos a ser nuestra mejor versión y empieza nuestro camino verdadero. Entonces, todo lo que pasó anteriormente fue aprendizaje, fue crecimiento y tuvimos nuestra oportunidad de equivocarnos mucho, de desaprender mucho, de repente sentirnos mal por muchas cosas. Entonces, ahorita hay que empezar el año liberándonos de todo eso y siendo o pidiendo ser nuestra mejor versión. Ok. Ah, seguramente has conocido muchas personas cuando llegaron contigo que iban medios dormidos o dormidos, pero con el paso del tiempo has visto el crecimiento espiritual en esas personas. ¿Podrías compartirnos uno o dos de sus casos, sin decir nombres, obviamente? Por favor, creo que muchas personas les serviría. Y yo digo, en mi caso también, porque si yo empecé con este camino con enjundia, con amor, que he tenido tropiezos, que he tenido dudas, por supuesto, muchas dudas, mucha incertidumbre, muchos temores, pero aún con todos los temores y las dudas he seguido adelante. Me ha costado trabajo, sí, por supuesto, pero sigo adelante porque tengo la certeza que este es mi camino, que esto es lo que debo de hacer. Y sí me gustaría, si puedes compartirnos uno o dos casos de personas que hayan llegado contigo que dijiste, este está bien dormido o este está apenas despertando, y con el paso del tiempo dices, wow, qué transformación espiritual en esta persona. Por favor. Sí, ha habido bastantes transformaciones y dentro de ellas me considero yo también una transformación bien grande, porque era una persona que pues batallaba mucho para hablar con las demás personas, aunque ahorita no lo parezca.
¿Tú Entonces, batallabas para hablar con las yo personas? batallaba para hablar, créanlo o no, fui una persona con problemas de aprendizaje. Batallé para aprender a hablar, para aprender a escribir y para aprender a leer. Y hoy yo creo dentro de del círculo donde me manejo, soy la persona que más lee y que más habla también. Entonces, y que más escribe, ¿no? Me encanta escribir y tardé mucho en hacer eso y tardé mucho en aprender a tener a socializar, ¿ves? A poder socializar cómodamente. Entonces yo aprendí esto forzadamente después de años de bullying, de muchas situaciones fuertes que me obligaron a salir del caparazón. Y bueno, yo siento que todo es parte de nuestro propósito y todo ocurre, volvemos de manera correcta y perfecta y tenía que ocurrir de esa manera, ¿no? Y cuando llega a mí mi vida una persona sumamente espiritual, cabalista, y me topo con esta persona cuando yo empiezo una dieta vegetariana, en una reunión de vegetarianos y veganos. Y esta persona como que se ve atraída hacia mí, se acerca a mí, nos hicimos muy amigos. Y él fue el primero que me habló de la certeza absoluta. En ese momento yo no comprendí el potencial de la palabra. Últimamente me han hablado mucho al respecto de ello y gracias a esa amistad fue que yo empecé a creer en mí, porque él me dijo, tú vas a llegar muy lejos, tú vas a ayudar a mucha gente, necesito que confíes en ti y necesito que empieces a dar terapias. Yo no quería dar terapias en ese entonces. Yo ya había tomado cursos y demás, y yo no quería dar terapias entonces, y él me regaló la camilla que tengo actualmente, un póster de chakras y un póster del cuerpo, porque yo ya había tomado curso de masajes, ya había tomado varios otros cursos. Entonces él me dijo, necesito que empieces ya, ya no tienes pretexto, ¿no? Y luego le dije, ¿tú confías en mí? ¿Tienes fe en mí? Muchas gracias. Y me dijo, no, yo no tengo fe ni confío en ti. Yo tengo certeza absoluta de cuál es tu propósito y sé que vienes a ayudar a la gente y sé que lo vas a lograr, ¿no? Y él me hizo confiar en mí, ¿ves? Él me hizo tener esa certeza en mí. Yo creo que fue algo muy fuerte, muy profundo. Y después de él empezó a llegar mucha gente importante a mi vida. He visto el crecimiento de mucha gente muy impactante en todos los niveles, porque he visto sanar gente de una manera que yo no pensaba que yo podía ayudar a alguien. Dentro de lo que yo hago, es despertar tu doctor interno, despertar tus capacidades. Yo no soy sanadora, yo despierto tu don de sanarte, de autosanarte, de autoconocerte, de evolucionar dentro de tu propósito, de escuchar a tu espíritu. Hablo con tu espíritu y a través de mi voz yo logro que tú lo escuches. Esa es la capacidad que yo siento que he logrado desarrollar y que ha ayudado a la gente. Y humildemente sé que hay mucha gente que tiene más dones que yo, más capacidades que yo y todo, y aún así no lo están usando. Entonces, para mí fue difícil empezar en esto, aceptar que yo podía ayudar con estos dones, aceptar y ver, oír, sentir cosas que otros ven, oyen y sienten. Y dentro de ello conocí una persona que llegó conmigo con cáncer, con varios problemas emocionales, con varios traumas y demás. Y ahorita es la persona que además de que me manda más clientes, es una persona tan sabia, tan bonita, o sea, que vibra bonito, que la gente que viene conmigo me dice, es que ella me dijo justo eso que me estás diciendo. Y le digo, es que ella ya debería ser terapeuta porque ya pasaron alrededor de 14 años, 15 no sé. Entonces, porque yo ya perdí la cuenta, ¿eh? Y llega ella y ella me trae pues a varias personas. Después cuando yo empecé a dar cursos, conocí una chica que ahorita está dando terapias que me enorgullece mucho. Ella se fue más por el lado del chamanismo, pero cuando empezó conmigo descubrió que podía ver el aura, descubrió que podía ayudar a las personas, descubrió que tenía su voz propia cuando era una persona que casi no hablaba, que casi no se comunicaba, al igual que como yo era. Descubrió muchas cosas bonitas, descubrió su potencial. Yo no digo que fue gracias a mí, pero yo logré ver su proceso y empezó yendo a cursos con una servidora. De ahí
he conocido a muchas personas que han tomado cursos conmigo, que han tomado terapia conmigo y que he visto su evolución de una manera muy bonita. Tengo una amiga muy cercana que es mi alumna y que es mi paciente también, y que tiene los dones bien desarrollados, pero todavía no cree en ella, ¿no? Pero, pero ya está ayudando, ya está permitiéndose dar terapia, ya se da cuenta de su potencial. Ya la gente le dice, oye, es que le hablé de ti a fulanito, a sutanito, puedo llevártelos. Y ella se queda, pero es que no sé si estoy, yo, cállate, si llegan es porque estás lista. Entonces nadie va a llegar a ti si tú no eres la persona que lo va a ayudar, ¿ves? O sea, la gente llega porque precisamente su conciencia las lleva hacia ti y tú lo has vivido. Yo creo que las personas llegan y te buscan y te piden ayuda aunque tú estés negado a darla de repente, ¿no? Pero siento que las personas y los caminos y las situaciones llegan en tiempo correcto y perfecto. Yo alguna vez dije, va a llegar todas las personas que estén dentro de mi proceso, que debo de sanar, que debo de ayudar y todo, para que yo logre evolucionar como persona. Ok. Perdón, ahí tuvimos Y en un... el momento que dejen Ok, de llegar, perdón, tuvimos una pequeña falla técnica, ahí ajá, como que se congeló la imagen, pero ok, te escuchamos. ok. Ok. Entonces te digo, yo sí me decía a mí misma de van a llegar las personas que tienen que llegar y en el momento que yo termine dentro de esto, que este propósito o el cumplimiento de este propósito como terapeuta termine, van a dejar de llegar. Ok. Yo lo sentía Ahorita, como. Ujú, perdón que te interrumpa, pero ahorita que mencionas ujú. esto de estas personas, me gustaría hacerte esta pregunta. ¿Qué le dirías a esas personas que miren este podcast y que sienten ese llamado a ser terapeutas holísticos, a ayudar, a sanar o ser el canal para que el Padre sane a través de ellos, ser ese instrumento a disposición del Padre para poder ayudar? Esas personas que sienten que deben hacerlo, que pueden hacerlo, que ese es su llamado, pero que no se atreven a dar el paso definitivo de salir ahora sí que del closet abiertamente y decir, sí, soy terapeuta holístico y esto es lo que hago. ¿Qué le dirías a esas personas? Primero que confíen en el llamado del espíritu, que sanen, porque generalmente en este proceso la autosanación va a ser parte constante del proceso. No es como que vas a sanar y luego te vas a hacer terapeuta, no, vas a sanar, vas a hacerte terapeuta y vas a seguir sanando, ¿ok? Les aviso y Ok. les anuncio, diría por ahí Shakira. Entonces, ¿por qué? Porque tú, en el momento que te vuelves terapeuta, tienes un compromiso contigo, con tu espíritu, con tu propósito de estar constantemente creciendo, evolucionando, sanando, limpiando, purificando, etcétera. Porque cada persona que llegue a tu vida va a tener algo en concordancia contigo, algo que aprender mutuamente, algo que sanar mutuamente. Entonces, en este proceso, cuando tú te conviertes en una terapeuta, te conviertes en acompañante de procesos, ¿no? Y se vuelven un equipo, ¿ves? Entonces, cuando tú empiezas a dar terapia, no eres tú solamente ayudando al otro, sino cada persona que llegue a ti va a ayudar en tu evolución humana y espiritual. Y es muy importante que al momento que tú decidas ser terapeuta, empatices mucho con la otra persona y tengas pues sabiduría y amor divino para hablar, para ver, para escuchar y para aconsejar. Siempre desde esa empatía, desde ese amor y esa sabiduría divina. Yo siempre les digo que el sexto chakra es bien importante para ser terapeuta, ¿no? Mantenerte escuchando tu intuición mucho más fuerte, la voz de tu intuición que la de tu mente, que tu vista, tu olfato, tu oído y tu gusto sean guiados por la sabiduría y el amor divino para que al momento que tú aconsejes, al momento que tú escuches, no sea un juicio, no sea un regaño, no sea algo que va a hacer sentir mal a la persona, sino todo lo contrario. Tú estás ahí para que la persona que llegue contigo se vaya mejor de cómo llegó. Eso es lo más importante. ¿Y Entonces, si cómo, estás. perdón, ¿y cómo pueden las personas distinguir cuando es la intuición?
porque hay gente, personas que sienten muchas cosas, pero no saben distinguir si es intuición, si es simplemente imaginación o es un don. ¿Cómo pueden distinguirlo? Bueno, cuando es la intuición, volvemos a eso. La intuición es sabia y amorosa, ¿sí? Ok, Y la mente no. La mente es juiciosa y la mente es limitante, ¿sí? La mente te va a decir, es que no puedes, es que no debes, es que no esto, es que eres malo y es que está mal y es que, ¿me entiendes? Entonces la mente va a ser juiciosa y va a ser limitante. Y la intuición no. La intuición siempre va a ser sabia y amorosa. Va a decir palabras que tú no estás acostumbrado a decir. Va a hablar de maneras en que tú nunca pensaste hablar. Va a enseñarte nuevas palabras, va a enseñarte nuevos conceptos, va a enseñarte nuevas percepciones de la gente, va a justificar los actos de los demás, porque van a llegar contigo y a lo mejor te van a decir que hicieron algo que tú en otro momento hubieses juzgado mucho y llegan contigo y dices, bueno, comprendo porque ya pasé por eso, comprendo porque seguramente lo sufrió, comprendo porque seguramente su infancia no fue fácil, comprendo porque sus padres esto y el otro, o sea, comprendes, empatizas y la intuición siempre te va a hacer ver ese punto y va a hacer que te sientas a veces hasta encariñada con personas que pensabas nunca sentir algo bonito, que tú en otro momento hubieras dicho, no, es que si yo hubiera conocido a esta persona en el punto en el que yo era más humano, yo hubiera dicho, no, sácate, o sea, no, ni te atiendo ni te da porque no te lo mereces, porque hiciste esto y esto, ¿me entiendes? Entonces, no quiere decir que duermes tu parte humana. ¿Eres capaz de ver cuando una persona está mal? Sí, pero eres capaz de comprenderla y aún así quererla ayudar. ¿Sí? Entonces, volvemos a, una cosa es la crítica, el juicio, y otra cosa es cegarnos, ¿no? No nos vamos a, o sea, no va a ser, no hay que irnos a los extremos. Hay que saber reconocer cuando una persona está haciendo mal y está tratando de irse por un camino erróneo, ¿no? Y no por eso decirle, ah, muy bien, tú sigue haciéndolo así, tú sigue engañándolo, tú sigue mintiéndole, tú, o sea, no. ¿Ves? O sea, quiere decir que en el momento que tú te das cuenta, eres capaz de tener las palabras correctas y perfectas para tú hacer sentir bien a esa persona y a la vez decirle que no está tomando buenas decisiones, que no está actuando de la mejor manera. Y yo generalmente les pido permiso. Yo sí cuando veo que no les voy a poder hablar tan bonito, que les voy a tener que decir algo que por más amoroso que lo diga les va a disgustar. Yo sí les digo, ok, vamos a aclarar algo. ¿Quieres que te diga lo que quieres escuchar o quieres que te diga lo que necesitas escuchar? Y ya me dicen, no, pues lo que necesito, ok, esto va a doler. Y si los preparo, ¿ves? Entonces te digo, te voy a decir de la manera más amorosa, Dios quiere que tú seas feliz. Dios te dio el libre albedrío para que tú tomaras decisiones. Él no está manejando tu vida y Él no está haciendo que cometas errores, ni te está enviando todas esas pruebas, te las estás poniendo tú. Tú te estás poniendo el pie. Entonces, en el momento que tú desees que Dios dirija tu vida, entonces vas a dejar de actuar y de equivocarte. En ese momento le vas a soltar las llaves de tu vida y le vas a decir, Dios, aquí te dejo. Hazlo tú porque yo ya no sé qué hacer, ¿no? Porque yo ya no puedo, porque yo, entonces sueltas tu libre albedrío y le das a Dios el poder de actuar sobre tu vida. Pero la mayoría no estamos listos para hacer eso, ¿sí? Tenemos necesidad de tener el control y la necesidad de tener el control nos hace equivocarnos mucho, ¿cierto? sí, 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 definitivamente. Jus, muchísimas gracias. La verdad ha sido una conversación maravillosa. Estoy seguro que mucha gente va a resonar con lo que nos ha estado compartiendo. Y bueno, es que hay mucho realmente de lo que podría hablar. Mi esposa y yo hemos tenido la oportunidad de conversar varias veces con ella y siempre nos dice cosas que nos sorprenden. Por ejemplo, hace unos días, esto es lo voy a compartir. Los últimos días del año pasado tuvimos una conversación con ella. Antes de empezar a decirle nosotros nada, ella empezó a decirnos, a decirnos, a decirnos un montón de cosas y mi esposa y yo nomás escuchándola. Y prácticamente, pues estaba diciéndonos lo que estábamos viviendo.
después de varios meses de ningún contacto que hayamos tenido con ella. Y sí recuerdo que mi esposa y yo, pues sí, sorprendidos, y le pregunté, le digo, ¿estás canalizando? ¿Te están diciendo lo que queremos hablar? O, qué?". Y sí, sí, o sea, así es como trabaja ella. Jus nos consta en varias ocasiones y siempre nos dice cosas que solamente nosotros sabemos. ¿Cómo es su conexión con los seres de luz? Yo creo que ella lo entiende bien. No, ni yo. No, ni yo. Ok. No, pero muchas gracias, porque incluso tenía una lista con muchísimas preguntas, pero te estoy escuchando porque muchas de las preguntas es como si estuvieras leyendo mi pensamiento, como si estuvieras leyendo la lista que tengo y la estás diciendo, por eso te dejo hablar. Digo, pues ya está contestando las preguntas, está contestando las preguntas. Ok. Así es que muchísimas gracias. Sé que no va a ser la última vez que nos acompañes, siempre que estés disponible y que quieras estar con nosotros, pues lo vamos a aceptar. La verdad, tienes mucho, mucho para compartir con nosotros. Has ayudado a muchas personas, gente que yo conozco, a mi esposa y a mí nos has ayudado y nos sentimos honrados de contar con tu amistad ahora también. Así que a la gente que nos está escuchando, Bueno, quiere una terapia, ella hace terapias virtuales también, donde quiera que se encuentre en el mundo. Adelante, ¿nos puedes platicar un poquito de las terapias que más te solicita la gente virtualmente? Para los que no están ahí en Mexicali o cerquitas de Mexicali, por claro. favor. De hecho, atiendo mucho más virtual actualmente. Desde la pandemia empecé a atender virtual y pues esto se fue expandiendo, se fue pasando Ujú. la voz y empecé a tener más clientes de manera virtual. Hago lectura angelical, hago bioenergética, método Yuen, biodescodificación, hago varias cosas, pero en realidad yo les recomiendo que si vienen con una servidora, vengan abiertos a una sesión diferente, que si ustedes no saben qué técnica o qué método usar, simplemente me permitan conectar con su espíritu, porque yo le voy a pedir permiso al cuerpo, mente y espíritu de conectar con ustedes y que me vaya guiando qué es lo que necesitan, sanar, liberar, desbloquear, etcétera, e incluso eliminar que nos está afectando y que sea su espíritu el que decida qué es lo que se necesita hacer en su cuerpo. Hay veces que voy a hacer una liberación emocional, hay veces que voy a hacer una limpieza, hay veces que voy a hacer una sanación económica, según lo que su cuerpo, su mente, su espíritu reconozca que necesita. Pero hay veces que sí, las personas vienen conmigo y me dicen, yo necesito trabajar esto y esto otro, ¿qué podemos hacer? Y ya les doy yo opciones. Pero sí abiertos y receptivos a que va a ser una terapia distinta, a que a veces voy a tener más que decir que otras veces, que a veces vamos a sanar una cosa y a veces otra, y a que soy un poco como maestra, que me gusta dejarles tarea a veces. Sí, sí. Ok, bueno, pues muchísimas gracias. ¿Y cómo te pueden contactar? Si nos compartes, por favor, teléfono, redes sociales. Sí, estoy en Facebook, en Instagram, en TikTok, estoy en todas las redes sociales como Jus Gles, Gles de abreviación de González. Estoy como Jus González @gmail, también en correo electrónico y estoy por WhatsApp. No respondo llamadas porque generalmente atiendo por llamada, así que mándenme un mensajito y yo los respondo a la brevedad para acomodar nuestra cita. Marquen o manden mensaje más bien al 686-590-4445 WhatsApp. Activo siempre, nada más que si me tardo en responder, ténganme paciencia, pero siempre respondo. Ok, bueno, les menciono a todas las personas que están mirando que además de ver sus datos en la pantalla, también los pueden encontrar en la descripción del episodio en YouTube. Ahí pueden encontrarlos también. Ayus, y por último, en esta ocasión, ok, ¿qué te gustaría que las personas se llevaran de esta conversación? Ay, ahora sí que llévense lo que necesiten llevarse que hay para repartir, ¿verdad? Creo que fue, creo que fue Ajá. una capirotada de temas. Yo sí quisiera que esto fuera un abrazo de tranquilidad al alma de muchas personas confundidas.
que de repente sienten que al momento de entrar en este camino de espiritualidad se sienten más confundidas que antes, que de repente sienten que algo están haciendo mal y a lo mejor y este no era el camino, que de repente sienten esas dudas de cómo separar la humanidad de la espiritualidad para seguir funcionando económicamente y socialmente. Entonces, yo sí les invito a tenerse mucha paciencia, a escucharse y comprender su proceso de aprendizaje y saber que todo parte de este proceso es subidas y bajadas, va a ser como una montaña rusa, no va a ser un camino hacia arriba como todo mundo lo cree, ni es ver figuras de colores y seres de luz para todos, ¿ok? Cada persona tiene su proceso distinto y cada persona lo va a vivir y lo va a percibir de una manera distinta. Hay que reconocer que como propósito individual, nosotros no podemos vivir a través de la experiencia de otro. Tenemos que vivir nuestra propia experiencia y reconocer y tener paciencia con nuestra humanidad, porque seguimos siendo humanos, ¿vale? Entonces, hay que ver ese lado humano de la espiritualidad. Seguimos siendo humanos, seguimos teniendo necesidades, seguimos alimentándonos, durmiendo, etcétera. Entonces, hay que comprender eso y unificarlo, ser capaces de verlo como parte unificada del proceso y no excluyente del proceso, ¿ok? Entonces, compréndanse mucho, ténganse mucha paciencia, respiren profundo, ámense a sí mismos, tengan una sana relación consigo mismos, porque si tienen una relación sana consigo mismos, el universo, la energía, todo lo que te rodea va a tener esa misma sanidad para contigo. Entonces, eso es lo que les podría decir. Muchísimas gracias, gracias, Yus, por acompañarnos, por volver de nuevo a este espacio. Gracias por seguir compartiendo tu camino con honestidad y con luz. Cada conversación contigo, más que informar, es un acompañamiento Gracias. precisamente en este camino espiritual. Muchísimas gracias. Bendiciones infinitas, hasta pronto y hasta siempre. Y a todas y todos ustedes que nos están mirando, donde quiera que se encuentren, les agradecemos infinitamente por el favor de su atención. Gracias por acompañarnos. Este episodio nos recuerda que el crecimiento espiritual no es una meta, sino un camino de regreso al alma, a la verdad y al amor. Si algo de lo que escucharon resonó con ustedes, no fue casualidad. Confíen. Nos reencontramos en el siguiente episodio de Los Mensajeros para más mensajes que alimentan el alma. Con permiso, hasta pronto. Los Mensajeros. Mensajes que alimentan el alma.